Durante la creación de esta liga jamás un equipo había terminado invicto. Además, la Jaiba Brava tiene la motivación de que si gana y se combina un resultado de Cancún, que no gane Cancún, podría terminar como líder de la competencia de la Apertura 2025. Si bien Morelia tiene de su lado el depender de sí mismos, el calificar con un triunfo o con un empate, el reto es bastante complejo. Hay elementos que dan para pensar que el del próximo sábado a las 9 de la noche será un partido de alta tensión y con sabor ya a una final en el Estadio Morelos. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Vamos a revisar las bajas del Atlético Morelia, vamos a hacer enlace hasta Tampico para conocer las pulsaciones de la Jaiba Brava, cómo llega este conjunto a la capital michoacana, qué pasa con la afición que ha decidido no venir al Estadio Morelos y a qué juega el equipo de Chima Ruiz, a conocer un poquito más sobre su funcionamiento. Quédate con nosotros, que tenemos un programa a puro fútbol, a puro canario y también, por supuesto, el análisis de lo que sucede con la selección mexicana sub-17, que hoy arrancó con un revés su participación en el Mundial de la Especialidad allá en Qatar, mientras que las chicas en el mismo Mundial de la categoría, obviamente versión femenil, mañana frente a a Países Bajos en las semifinales. Gracias por compartir, por comentar, por quedarte con nosotros a través de tu televisor también, a través de la señal de la radio y televisión pública de Michoacán. Esperamos su comentario, que le damos lectura. Saludo a mis compañeros y amigos. Ángel, Fernando, ¿cómo te va? Excelente noche. Vaya partido para cerrar el calendario, ¿eh? Morelia se juega la vida ante un rival altamente calificado y con ausencias muy duras. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Juanito, buenas noches, un placer, amigos de Ecos del Quinceo. Sin duda, un partido complicadísimo para Atlético Morelia. Yo diría que el más complicado de todo el torneo. ¿Por qué? Porque cierras contra uno de los mejores equipos en la categoría actualmente. En todo el año lleva siendo, y el torneo anterior también, Tampico Madero protagonista. Es un equipo que, como ya bien lo decías, Marco, está a un partido de aventarse toda la fase regular invicto, algo no antes visto en la categoría, y además pasa por un buen momento el equipo de Tampico, mientras que Morelia, con esta forma irregular que no sabes qué cara va a mostrar el equipo y además si se le van a dar los resultados. Y creo que las bajas son capitales, muchas de ellas de las que presenta Atlético Morelia, le pueden hacer daño a este equipo. Si el Chima Ruiz además es un entrenador que suele hacer jugar a su Jaiba muy bien, sabe defender muy bien de visita y de local. Además, pues creo que esa es una de las principales virtudes que se le pueden complicar a Atlético Morelia. Pues está bastante interesante el tema y lo vamos a ahondar a continuación. Gracias, Ángel. Fernando, me da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta en este espacio a Juan Arévalo. Juan, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta y te voy a ofrecer una disculpa porque me robé tu estadística, una estadística muy importante que traías preparada respecto a esa calidad de invicto que ningún equipo ha logrado en Liga Expansión en 10 torneos. Juan, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que precisamente un equipo que puede lograrlo sea el rival del Atlético Morelia en estas condiciones, donde el Canario se juega la vida para acceder a la fase final? Bienvenido, Juanito. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marco, Ángel, toda la audiencia de Ecos del Quinceo, del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Un gusto estar con ustedes como cada martes. Pues caray, sí, es una estadística que llama la atención. Han sido varios los equipos, recordamos en algún momento el Atlante, aquel Dorados, del Chiquis, que de repente decías es que no hay quien le gane y siempre tropezaban. ¿Qué pasa concretamente con el Tampico? Tampico es un gran equipo, muy bien dirigido, que ha sabido explotar todas sus cualidades del plantel, pero de repente, por ejemplo, llegan a una última jornada sin pelearse nada. De cara a una liguilla, de repente tienden a cuidarse, a no meter la pierna. Se pelean el liderato, Juanito, ¿eh? Eso sí. No es cosa menor. Pero no es cosa menor. En estos torneos yo no veo un Tampico que vaya a venir. Es mejor quedar en segundo que primero. Bueno, esa es cosa de cábala, ¿no? Pero sí, yo no veo un equipo Tampico que vaya a venir relajado, ¿eh? Yo veo un equipo Tampico que va a venir a jugar con su cuadro titular y que va a querer sostener el invicto e ir a aspirar a ese liderato general. Porque además, Marco, añadir que se tienen que conjugar muchos resultados, pero si
Tampico gana y Cancún no. Tampico queda de líder y es muy posible que entonces este sea el primero de 3 partidos consecutivos entre Atlético Morelia y Tampico. Sí. Es una manera de estudiar a uno de los rivales más probables que tienes para la liguilla. Ya estás haciendo Claro, un multiverso, ¿no? Pero es una posibilidad también. Es una posibilidad. Porque para que eso suceda, estás hablando de que Morelia calificaría perdiendo. Es decir, que, Sí. que se tendrían que combinar los resultados de La Paz, que caiga ante Atlante y que Venados no le gane por la suficiente diferencia de goles a Coyotes, que es el O rival incluso el del empate equipo me de parece Nacho Castro. deja, obviamente con demás resultados combinados, a Tampico en segundo y a Morelia en séptimo. Entonces también es otra También posibilidad. Tienes toda la razón. Juanito, mientras revisamos la ficha del partido, que por cierto hoy me comunicaba con la directiva del Morelia y me aseguran que no existe ningún riesgo de cancelación, el partido está más firme que absolutamente nada y se jugará a las 9 de la noche el próximo sábado en un horario inédito en este torneo, sábado a las 9, me parece un horario bastante alegre y bueno, pues me parece que va a haber una fiesta en el Morelos. Juan, Ángel, amigos que nos acompañan, ¿con qué actitud y con qué esquema debe encarar Morelia el partido tomando en cuenta la capacidad del rival, las bajas, todo este contexto que le pone bastante suspenso a este partido? ¿Con qué actitud y con qué esquema? Yo creo que, a ver, hay dos cosas bien claras. Primero, el rival es muy complejo. El rival hay que tenerle, bueno, como a todos su respeto, pero sí Pero tampoco sabemos- miedo, Juan. No es lo mismo. Por otro lado, también hay que asumir que Morelia Que eres es un inferior. hospitalillo entre bajas por lesión y suspensiones. 6 jugadores no van a estar. Por lo Aún menos 5, así, sí. siempre hemos dicho que este equipo tiene un gran plantel, un plantel bastante completo. Creo que a Morelia le puede alcanzar para ir y proponer el partido. Para proponer. Proponer el partido. Uy. Morelia siempre tiene que ser fuerte y propositivo en su cancha. Juanito, ¿estás diciendo Independiente. que Morelia es inferior? ¿Asumes a Morelia como el rival inferior en esta Yo no jornada? entendí que haya dicho eso, ¿por qué lo interpretas No. así, Ángel? Porque Bueno, dice, a Morelia le alcanza para salir a proponer. Y si eres el equipo que en teoría eres el favorito o que No, pero Morelia llevas no es la favorito, iniciativa. Morelia no es favorito, me parece. A mí tampoco me lo parece, pero para Juanito, yo sé que A él- ver, no, es que la realidad es una, no puedes ir contra la estadística que te dice que Tampico es el segundo, que viene jugando muy bien, que recibe muy poquitos goles y que Morelia es el octavo. Entonces, ante eso no podemos engañarnos y decir, no, las cifras son nomás números, no. Pero sí hay que dejar muy en claro que aún con todas estas ausencias, que ya las vamos a comentar más adelante uno por uno, que aún con todo este contexto que parece ser pesimista o negativo para el Morelia, por lo que hay en juego, por la unión que hoy debe haber al interior del equipo, por el resultado que se obtuvo además el fin de semana ante Coyotes y porque dependes de ti, creo que Morelia no es favorito, pero sí es altamente competitivo y tiene con qué quedarse y romperle el invicto a la Jaiba Brava. Es decir, yo no veo a un Atlético Morelia condenado o desahuciado para sufrir una derrota en este partido, más allá de que todas las condiciones estadísticas, quizá futbolísticas también, o evidentemente futbolísticas, apunten a que Tampico es favorito. O Yo sea, quiero no descarto el responder triunfo esta de Morelia. pregunta haciéndoles una a ustedes también. ¿Qué tanto dependerá el planteamiento de Mario Ortiz de lo que haya sucedido ya con los encuentros anteriores de la absolutamente. jornada, ¿no? Va a Porque, depender a ver, absolutamente de contextualizando un poco, el día anterior, es decir, este viernes, se juega La Paz Atlante. La Paz es el equipo que más presión le viene metiendo al Atlético Morelia, Claro. que viene detrás. Y ya sabiendo qué pueda pasar en este partido, evidentemente Morelia puede tener más o menos presión. Incluso a las 7 de la tarde del mismo sábado, antes de que empiece el juego del Morelia, juega Cancún contra los Leones Negros. Los Leones Negros, que es el otro rival directo del Canario. Es decir, vas a saber, tus dos rivales directos, vas a saber los resultados de ellos antes de que tú juegues. Entonces creo que también esto tiene que ver en el planteamiento, porque en caso de que tengas la presión a tope, Morelia de alguna u otra forma tiene que salir a proponer. Ya si te arriesgas a que te llenen la canasta o a que te hagan goles, es el riesgo que hay que correr. Sin embargo, si Morelia está bien encaminado antes de que empiece el partido, creo que puedes tomarte la libertad de estudiar al rival, Sí, de ser claro. precavido e ir construyendo poco a poco el resultado. Y ese es un elemento clave, ¿no? Nos robaron, Juanito, aquella emoción de las últimas jornadas que en su Sí. momento se llegó a dar de manera frecuente en la primera división, que todos los partidos se jugaban a la misma hora, o por lo menos aquellos que tuvieran algún Incidencia. objetivo en común o Sí. incidencia, ¿no? Lo que dice Ángel es totalmente cierto. Si en una de esas La Paz cae ante Atlante
y Venados no logró ganarle por lo suficiente a Coyotes, Morelia va a asumir este partido de manera muy diferente, más relajados, porque se va a saber calificado. Si Morelia necesita de sumar, de ganar o de empatar para acceder a la fase final, ahí sí tendrías que ir a buscar el partido. O sea, es determinante lo que va a suceder antes, ¿no? Coincido completamente, que también hay una situación muy clara. Si quieres estar en liguilla, si quieres aspirar a algo más, tienes que sobreponerte a todo. Entonces, ahorita hablar de bajas, ahorita hablar de muchas circunstancias, no, es ir el todo por el todo, porque eso incluso te puede ayudar a catapultarte y llegar de una mejor manera. Siempre lo hemos dicho, es una realidad, la liguilla es otro torneo, pero tienes que llegar en la mejor forma. Imagínate el para escenario, afrontarla. el mejor de los escenarios, que le ganes a Tampico, ¿con qué motivación llegas? Sí. El torneo pasado, nada más por poner un final. ejemplo de lo que dice Juanito, Morelia fue el equipo que más puntos hizo en las últimas 4 jornadas. Y por algo fue que llegó hasta las semifinales y estuvo a media hora de estar en la final, ¿no? Y ahora no viene mal con Mario Ortiz, que lleva 4 partidos dirigidos, 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. El balance es positivo, ¿no? Y bueno, esa derrota se da, me parece, por un cierre de partido donde queda muy marcado cómo se descompone el equipo, no porque haya sido Leones Negros realmente superior o que haya impuesto condiciones sobre el Atlético Morelia, que creo que ha recuperado un nivel o dos en términos competitivos desde la llegada de este cuerpo técnico, ¿no? Y gracias a eso, cuando parecía desahuciado el torneo, el equipo todavía llega a la última jornada dependiendo de sí mismo. Entonces, está muy sabroso el panorama. Yo creo que la gente hoy por hoy está muy expectante de lo que va a suceder con el Canario, porque hay muchos elementos que dotan de un gran platillo lo que va a pasar el próximo, o que hacen al partido del próximo sábado, un gran platillo desde lo futbolístico, desde lo emotivo, porque es el desenlace del torneo y conocerás si Morelia llega o no a la fase final. Entonces hay mucho en juego y es lo que uno de pronto viene añorando, ¿no? En este tipo de competencias donde no tienes la emoción del ascenso, pues por lo menos que haya escenarios así donde realmente haya cosas muy importantes en juego. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer enlace hasta Tampico con la gente de la otra cara de la Jaiba, que sigue muy de cerca precisamente a este equipo, para saber cómo llega al Estadio Morelos. Comparte y participa, mándanos tu comentario, estamos totalmente en vivo. Vamos a pausa, regresamos. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana, íntima, Que hago canciones panfletarias. sobre todo original y honesta. Del 3 de octubre al 17 de diciembre, Tlalpujahua te invita a vivir la 26ª Feria de la Esfera, un lugar donde la tradición brilla en cada detalle. Observa cómo los artesanos dan vida al vidrio soplado y aprecia el talento de cientos de familias que con orgullo preservan esta herencia. Exhibiciones, demostraciones y venta de esferas te esperan para que te lleves un pedacito de artesanía, cultura y magia navideña. Michoacán es mejor. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México.
Gracias a toda la gente que nos acompaña con su comentario. Más adelante le daremos lectura. Le damos la bienvenida vía telefónica a Ray Rivera, quien es el comandante en jefe de la otra cara de La Jaiba TV, un medio de comunicación muy serio, muy profesional, que viene acompañando el recorrido de este equipo desde hace muchos años, desde hace muchas categorías también. Ray, me da mucho gusto establecer contacto de nueva cuenta contigo. Estamos Ángel Fernando, Juan Arévalo, tu servidor Marco Malvido, totalmente en vivo. Un abrazo hasta Tampico. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marco. Un gusto, como siempre, entrar en contacto con ustedes por ahí, Juan también, igualmente en el panel que pues ya tenía un ratito que no los saludaba, pero me da muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes. Oye, gracias por tu gentileza, mi querido Ray. Hacemos contacto contigo porque sabemos que pocos conocen tan a detalle la intimidad de La Jaiba como tú. Y en ese sentido preguntarte, ¿qué se juega La Jaiba a este partido? Porque Morelia se juega todo, Morelia se juega la calificación. ¿Qué tan importante es para Tampico terminar en primer lugar, terminar invicto? ¿A qué viene La Jaiba exactamente a Morelia, Ray? Sí, fíjate que yo creo que nadie esperaba llegar a este final de torneo con esta situación de, bueno, quiénes van a ser los primeros 3 lugares, cómo se va a acomodar cuarto o quinto, el tema de Irapuato, obviamente, por supuesto, quiénes van a ser los últimos que integren esta liguilla. Y bueno, tomando en cuenta precisamente lo que mencionaban en este y en otros programas que los hemos seguido, pues el tema de que pudieran incluso ser rivales en cuartos de final. Entonces, en sí, el objetivo es ir a ganar, pero hay que tomar en cuenta que ya cuando se juegue este partido, los dos equipos habrán conocido los demás resultados como para saber entonces, pues, qué es lo que necesita cada uno, ¿no? Ray, buenas noches, un gusto saludarte. Va muy encaminada esa. ¿Qué se maneja? ¿Qué se dice por allá? ¿Qué es prioritario para la gente? ¿Ya encarar de la mejor forma una liguilla, terminar en primer lugar, mantener el invicto? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué le pide a esta Jaiba la gente de allá? En cuestión de, pues todos situaciones muy interesantes y que marcan pues la gran temporada de la Jaiba, ¿no? Sí, claro, la gente, yo creo que conforme pasaron las jornadas, se fue adoptando este orgullo del famoso invicto. La gente quiere que termine invicto el equipo y más aún que si se encuentra abierta la posibilidad, una vez que termine el partido de Cancún y por ahí no haya sacado la victoria, haya tenido un empate con la UDG o haya perdido, la gente quiere el liderato. Entonces, nosotros por ahí soltábamos un poquito las preguntas de, bueno, en el caso en el que Cancún asegure el liderato unos minutos antes que termine el partido, es entonces ya muy necesario arriesgar jugadores, ir por el triunfo a Morelia, tomando en cuenta que ya el miércoles o jueves siguiente vas a jugar, y la gente quiere el triunfo, quiere el invicto, y por supuesto, en la medida de lo posible, si se dan la combinación, el liderato. Entonces, ir a conservar un marcador, ir a buscar sobrellevar el partido, parece que no está ni en el plan de Marco Antonio Encima Ruiz, ni es algo que la gente quiere ver del equipo. ¿Qué tal, Ray? Buenas noches. Preguntarte algo acerca del torneo en general. ¿Cuáles fueron las claves para que la Jaiba, al ser subcampeón en el torneo anterior, haya hecho un torneo tan destacado como el que está haciendo, contrastando, por ejemplo, el caso de la UDG, que es un torneo muy irregular después de haber sido campeones? Sin embargo, la Jaiba, que llegó a la final, este torneo también es uno de los principales contendientes al título. ¿Cuáles dirías que son las claves por las cuales se mantiene peleando en lo alto? Pues sí, mira, yo creo que lo más importante obviamente es el armado del plantel. Creo que es evidente que la Jaiba Brava tiene yo creo que de los 3 mejores planteles de la Liga de Expansión, y entonces en base a eso también está la expectativa que puedes tener con el equipo. Un técnico de primera división, un cuerpo técnico de primera división, tiene ahí como su primer auxiliar Antonio Torres Servín, que lo conocemos, campeón, entrenador, tiene al profesor Torruco, entrenador de porteros, leyenda del fútbol mexicano, ahí con el Querétaro y más equipos, y un cuerpo técnico bastante experimentado, que logró entonces hacer, él habla mucho, el Chima, de convencer al plantel de lo que quería. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que anda, como dicen en el argot futbolístico, anda muy fino. Entonces, los cambios le resultan,
los que entran de cambio rescatan partidos, resuelven partidos, los que inician de igual manera han tenido un buen rendimiento, aunque el único tema por ahí sería, por ahí a lo mejor las lesiones han aquejado durante todo el torneo, algunos se vienen recuperando, otros también ya están lesionados, y bueno, el único quizá negrito en el arroz ha sido que en los últimos 11 partidos al menos le han hecho un gol, entonces tiene obviamente muchas más cosas positivas que negativas, pero creo que han sido las claves, es el convencimiento del equipo, de los jugadores que llegaron y que ha permeado, por supuesto, en todo el plantel, que parece que tiene una competencia interna. Ray, descríbenos un poquito, ya metiéndonos en el tema fútbol, en el tema cancha, ¿a qué juega esta Jaiba? ¿Cuál es el estilo de fútbol que presenta en su equipo el Chima Ruiz? ¿Y qué aporta cada uno de los jugadores? Porque también, hablando ya y puntualizando sobre los futbolistas, hay varios excanarios, mucho viejo conocido por allá, es caso de Diego García, de Pedrosa, de Edu Pérez, que ha tenido un torneazo. Somero, los futbolistas que conocemos, descríbenos un poquito qué tipo de fútbol es el que propone Tampico. Pues mira, tenemos que comenzar hablando porque el Chima quería un equipo que fuera ofensivo al estilo como él jugó en sus años y en su época más gloriosa, ¿no? Un equipo abierto, llegaron muchos extremos para este torneo, yo creo que fueron alrededor fácil de 6 a 8 extremos para las dos bandas, tanto la izquierda como la derecha, la gente pedía delanteros, él quería también delanteros, se trajeron casi, en un momento del torneo llegó a tener pues hasta 4 o 5 delanteros nominales como centro delanteros, algo que a veces vemos poco en los equipos, así también, por supuesto, lo único que la gente decía por ahí es que no se apuntaló mucho la defensa, y creo que es lo que estamos viendo con el tema de que ha recibido gol. Pero tiene un orquestador, que el caso lo conocemos, Edson Torres, tiene un medio de contención que hace una labor impresionante, como lo es ahora capitán, Sergio Lamorza Flores, trae gente para la lateral izquierda que tanto adolece el fútbol mexicano, se trajo a José Clemente, que obviamente surgió de las fuerzas básicas de la América, campeón también, entonces esa experiencia que le trajo en muchos jugadores, y después más adelante, bien lo mencionabas, Davon Magaña por un costado, Alonso Escobosa por la otra, Eduardo Pérez, que se ha convertido en el hombre gol, parecía por ahí que a lo mejor ya iba a empezar a encaminar su carrera hacia el final, y mira nada más lo que nos está entregando este torneo, ya 8 goles en lo que va del torneo. Llega Misael Pedrosa un poquito después, pero se ha contagiado, ha hecho gol, se ha adaptado al clima de Tampico, eso es importante, y bueno, por supuesto los recambios que tienen jugadores que ya estaban en el plantel, que fueron renovados para este año, y que bueno, le han dado esa sana competencia, porque han entrado de cambio, llegó gente como Oliver Pérez de cantera de Pumas. Todos los jugadores que juegan en este equipo, en este caso no hay extranjeros, y en palabras del Chima Ruiz, a todos los conoce, con todos ha trabajado en selecciones menores o en otros equipos, y creo que también es importante de por qué o quiénes llegaron a la Jaiba Brava. Ray, ahora a mí me gustaría cambiártela. Sabemos que tú le das mucho seguimiento, en especial a la Jaiba, pero a toda la división. ¿Qué crees que sea lo que tiene que nulificar o poner énfasis la Jaiba para nulificar a Morelia, para salir avante en este partido? ¿Qué te preocupa de Morelia? Yo quería seguir un poquito en general a los partidos. Yo he visto un Morelia, pues de cierta manera podríamos decirlo irregular. Hay gente, veo también los comentarios de los aficionados allá en Morelia, que esperaban un equipo más aguerrido, un poquito con más blanquillos, le dice mucha gente. Creo que ese tema, yo creo que si la gente va, vimos por ahí que sacaron promociones para bajar un poquito el precio de los boletos. Yo creo que si un equipo se contagia de un estadio como el Morelos, que sabemos que cuando tiene que pesar, pesa como debería, si va la gente, por ahí a lo mejor vemos unos 8 o 10 mil aficionados, un poquito, una cifra más arriba de lo que ha manejado el Morelos, y los jugadores de Morelia se contagian de eso, yo creo que la Jaiba Brava tendría que nulificar eso en base a su experiencia y oficio que tiene con estos jugadores, que yo creo que también saben jugar al oficio, y creo que eso es lo que le faltó el torneo pasado para poder tener una historia diferente. Ray, ya por último,
Parece que la gente de la Jaiba no viene, ¿no? Sacaron por ahí un comunicado, una página, no sé si generaliza a todas las porras, pero por lo menos hay una parcialidad que comunican, que expresan que no viajan a Morelia. ¿Sabes algo? Sí, mira, obviamente primero externar nuestra solidaridad, por supuesto, la gente de Michoacán, que la queremos mucho. Yo personalmente estuve cubriendo algunos eventos deportivos hace algunos años, cuando empezaba en Uruapan, en Morelia, en Apatzingar, varias zonas de por allá, que conozco y por supuesto sé que es una gente muy cálida. La verdad es que siempre nuestra solidaridad para con ellos. Y en el tema de, obviamente, la percepción que tenemos acá, pues obviamente las noticias y las situaciones que nos mandan en las redes sociales, uno de los viajes que estaba programado con sus amigos de Viajes TTM decidió cancelarse, pero por el contrario, el autobús que lleva a las familias y mucha gente de la zona de la cabecera norte, que es más hacia la famosa Terrorizer, ellos sí van a viajar, así como también sabemos que va a viajar gente de la Ciudad de México y de las zonas cercanas a Morelia. Entonces yo creo que sí vamos a ver playeras celestes, ahora la espacial que sacaron, algunos uniformes alternativos, no en la medida en la que se hubiera esperado ir a cerrar el apoyo del equipo, pero sí va a viajarse por eso. Y los que decidieron no viajar, la razón principal pues es lo que ha ocurrido por allá, que a lo mejor creó la percepción y decidieron mejor no viajar. Pues muy completo el reporte, Ray, te agradecemos de verdad la gentileza, la información proporcionada, nos queda muy claro el panorama que reina al interior de Tampico Madero, que seguramente vendrá a exigir y en serio al Atlético Morelia. Te mandamos un abrazo, Ray, ¿tú vienes? En este caso no, íbamos a mandar un compañero, pero igual por la misma situación iba a viajar en uno de los transportes, ya no se realizó y bueno, por eso ya no vamos a poder cubrir. Seguimos, por supuesto, esperando que pase lo que pase. Yo creo que los dos equipos tienen con qué para brindar quizá uno de los mejores partidos en el cierre prácticamente del torneo, porque sería el último partido que defina algo este fin de semana. Pues lo que se ofrezca de material, Ray, ya lo sabes, con gusto. Te agradecemos, que pases una excelente noche. Saludos a todo el auditorio de la otra cara de la Jaiba Brava TV. Un abrazo, Ray Rivera. Gracias. Muchos saludos, hasta luego. Pues ahí está Ray. ¿Algo que destacar de lo que comentó? Híjole, esa ambición que tiene que ser en un equipo que está arriba. La verdad es que hay mucha efervescencia. Les pudo la forma en que perdieron la final del torneo anterior y la gente quiere todo. La gente no se va a conformar con menos. Y eso, pues caray, le da mucha peligrosidad, ¿no? Sí, por supuesto. En esta mesa hemos hablado de que Atlético Morelia tiene uno de los mejores planteles y nos decía Ray también, la Jaiba tiene uno de los mejores 3 y ponía nombres en la mesa de los cuales están funcionando en el equipo, porque eso es importante, ¿no? Porque Atlético Morelia, lo hemos dicho, tiene muy buenos nombres, sin embargo, muchos de ellos no pasan en un buen momento de forma. El caso de Omar Islas, por poner un ejemplo. Sin embargo, la Jaiba, con esos extremos que ya nombraba Ray, el caso de los defensas, con Edu Pérez que se está saliendo como delantero, el mismo caso de Diego García, que era un defensa que estaba acá en Morelia hace un par de torneos y que ahora lo hace de muy buena forma allá en la Jaiba. Bro. Pues vaya sinodal tendrá el Morelia. Vamos a revisar números, estadísticas de la Jaiba que son importantes. Esto después de la pausa. También daré lectura a su comentario. No se despeguen, estamos en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Hay más tema del Atlético Morelia. Volvemos. Te invito a seguir Voces del Congreso a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En esta ocasión platicamos con la legisladora Nayeli Pedraza. De elección popular, pero en este caso exclusivamente para diputados federales. En Michoacán no. En Michoacán solamente podía ser diputado local desde los 21 años de edad. Solamente puede ser presidente o regidor. Aquí, en Voces del Congreso. Todo el sistema al pueblo. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde.
Michoacán es mejor. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos comentarios de la gente, les agradecemos. Ángel Fernando, ¿qué dice la afición? Claro, nos dice un compañero, José Manuel Díaz. Saludos, compañeros. No es favorito, refiriéndose al Atlético Morelia, pero es una incógnita saber qué equipo vamos a ver en la cancha. Entiendo que también por las bajas, ¿no? Uriel Pastor nos dice, entonces, ¿qué porcentaje le dan a cada uno? Saludos, por cierto. 60-40, 55-45 a favor de la Jaiba. Sí, me gusta. En ese porcentaje me quedaría con el 55-45. Pero sí, hay que reconocerle, viene con equipo completo, viene con todo que ganar y nada que perder en esta última jornada. Que bien lo decía Ray, si Cancún gana minutos antes frente a la UDG, capaz que ya no sale tan intenso, ¿eh? Pero si por ahí la UDG le roba puntos a Cancún, que la UDG se juega la vida también, entonces ahí sí, Tampico va. A ver, sería bien interesante ponernos en la cabeza el Chimán Ruiz. Claro. Es decir, él pudiera estar previendo, prefiero ir contra este o con este, o de acuerdo a esto me conviene más esto, o simplemente decir, yo voy por todas las canicas y quiero ganar. Sí, me parece que más de este planteamiento que comentas, Juanito, yo le doy 40% al empate. Yo sí veo este partido como un empate. Creo que un 30% a la Jaiba y un 30% a Morelia. Ok, pues así está, mi querido Uriel, el porcentaje de estadísticas. ¿Hay más comentarios? Sí, nos dice José López. Buenas noches a todos en el panel. Yo creo que Morelia tiene que salir a ganar. No hay otra. Apoyando al Canario desde Chulavista, California. Saludos a todos nuestros amigos en California y por supuesto en cualquier lugar de Estados Unidos. Gracias a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos permanentemente desde el otro lado. Vamos a revisar el tema de algunos gráficos, ¿no? Porque se habla de la Jaiba como un super equipo. Ahí Ray nos decía que le han hecho gol en los últimos 11 partidos, entonces también tiene sus falencias, ¿no? La Super Jaiba, subcampeón invicto. Ahí vemos a Pedrosa, ex canario, por cierto. Tuvo una aventura en Colombia, ¿verdad? Antes de llegar a la Jaiba. Anduvo por Tlaxcala, si no me equivoco. Pero de Tlaxcala sale a Sudamérica, no recuerdo si es a Colombia. Creo que en Colombia no recuerdo muy corto, y ahora, a pesar de que no llegó, digamos, al inicio del torneo, se ha complementado muy bien. Pues ahí están los números de la Jaiba, 0 derrotas, ya se ha comentado en la Apertura 25, ha jugado 13 partidos, ha ganado 8 por 5 empates. Esto lo coloca a punto de ser el único equipo que ha terminado invicto en Liga Expansión desde su creación, es decir, 10 torneos consecutivos. Y ojo a si no ha perdido en esos 13 partidos, encontramos, si nos revisamos un poquito más atrás, de los últimos 27 juegos, nada más perdió la final frente a Leones Negros. De los últimos 27. O sea, es una racha impresionante la que trae la Jaiba Brava. En esta apertura, de 6 partidos que ha jugado fuera de casa, nada más ganó 2, no ha sido tan fuerte, jugando fuera del Estadio Tamaulipas, por 4 empates. Llega con 29 puntos y aspiran al primer lugar de la tabla general. En caso de un triunfo y una derrota o un empate de Cancún, lo que no me queda claro es qué pasaría si Cancún pierde y Leones Negros, y Tampico empata. Habría que revisar quién tiene mejor diferencia de goles, si ese escenario también le daría el primer lugar a la Jaiba. Pues vaya virtudes. Y por otro lado... Está muy complicado, Marco, perdón que te interrumpa, nada más para responder este planteamiento, porque la Jaiba tiene 15 goles en contra y Cancún 6. Pues la diferencia... Sí, empatar en puntos le da básicamente la posición a Cancún. Bien, ahora vamos a ver un gráfico contrastante, porque si bien veíamos virtudes de la Jaiba, ahora vamos a ver problemas en el Morelia.
y qué manera, ¿no? En qué momento tan inoportuno llegan tantas ausencias. Y es que por lo menos 5 jugadores claves, titulares, no van a poder estar presentes, si no es que 6. Si no es ¿no? que 6. Vamos a ver, estamos hablando de 3 jugadores que por suspensión no van a poder ver acción, más 2 jugadores que sabemos que están en la congeladora y uno que no sabemos cuál es su caso. Vamos a ver precisamente. Los 3 que no van por suspensión, Damián Torres. Quinta tarjeta amarilla. Recibió frente a Coyotes. Quinta tarjeta amarilla, inhabilitado. Inhabilitado. Brian Figueroa, que cumplirá su segundo partido de suspensión. Hay que recordarlo que a él, al terminar el partido contra UDG, le sacan la tarjeta roja. Es el motivo por el cual no alineó contra Tlaxcala y contra Tampico estaría cumpliendo su segundo partido de suspensión. Caray. Y también por suspensión Palma, que se fue expulsado frente a Coyotes. Arturo Palma, que sí, recordemos que por ahí, por una entrada un poco imprudente, se va expulsado, tiene un partido de suspensión. Ahí están los 3 por tema reglamentario. Por tema de lesión, los que ya sabemos que están en la congeladora, Alonso Flores y Daniel Parra. Y se agrega, ahí le ponemos asterisco, a Diego Gallegos, que sale lesionado al minuto 70 más o menos del partido frente a Coyotes. Y a estas alturas no hay reporte médico, no sabemos si podrá ser ya considerado o si fue un tema que le impida estar el próximo sábado. Pues caray, si Gallegos no está, ¿quién va a jugar como lateral por izquierda? Pues en teoría es Queda, ¿no? Pero aparte, que parece que es lateral derecho, pero porque mandaron a Ortega. Cuando entra Esqueda se acomoda por derecha y Ortega viene por izquierda. Y está faltando Galindo, que también tiene varios partidos lesionado. 7 podrían ser. 7. Híjole. ¿Hay plantel para suplirlos? Sí. Sí. A ver, aquí la situación ante un cuadro como la Jaiba es tratar no de debilitar del medio campo hacia adelante. La baja de Brian Figueroa es bastante dura. Sí, se notó muchísimo, no hubo mucha imaginación frente a Coyotes. Pero si Tony y Jaciel salen enganchados con un Brandon Ochoa detrás... Tendría que jugar Misael de titular, Juanito. Misael tendría que ya sumar más minutos. Ante tantas ausencias. Omar Islas tiene que aparecer y él aparece en los momentos que se le requiere. Nambo hizo gol, ¿por qué no aprovechar seguramente su motivación? El Negrito Sandoval trae muchas ganas. Es entonces el planteamiento táctico, porque lo que ha hecho Mario Ortiz en estos últimos partidos es una formación asimétrica, donde por un lado no ataca prácticamente nada el lateral izquierdo, exactamente Gallegos, y lo hace Palma esa labor hasta de carrilero, y por el otro lado es Walter Ortega, quien muchas veces termina como extremo para que Tony Figueroa juegue por dentro. Entonces, ¿quién va a ser ese volante que juegue por la izquierda? Creo que el indicado sería, al menos a mí me lo parece, Sandoval, porque me parece que ni Nambo ni Islas tienen ese sacrificio y vocación defensiva como lo puede llegar a tener Sandoval, que también fue otro de los que ya recibieron tarjeta roja en el torneo. Sí, y que desde aquella tarjeta, desde la segunda, no ha tenido minutos. Ya no ha tenido minutos. Pues tendrá que echar mano de los jóvenes, sin lugar a dudas, Mario Ortiz, y de la gente pues que esté disponible, porque es un hospital el Atlético Morelia, y eso puede ser pues jugar cuesta arriba frente a un equipo tan calificado como la Jaiba. Antes de hacer una pausa y comenzar a platicar sobre la selección mexicana, quiero invitar a todos nuestros amigos a que manden a hacer sus uniformes deportivos con los mejores. Futbolmanía Sport. Ya nada más la calidad para la elaboración de uniformes deportivos. Lo hacen con las leyendas del Morelia, con equipos universitarios, con equipos profesionales. Cotiza al 44 34 71 52 97. También date una vuelta por su tienda en Avenida Lázaro Cárdenas 906-B, aquí en la capital michoacana. Y no lo pienses más, la mejor opción para la indumentaria deportiva de todos tus equipos en Futbolmanía. Además, no es necesario que quieras vestir a tu equipo si quieres una prenda tan bonita como esta que están fabricando de manera muy profesional en los talleres de Futbolmanía. Pues acércate para que te lleves tu playera de leyendas. Así está Futbolmanía Sport. Con esto nos vamos a hacer una breve pausa y platicar de la selección mexicana sub-17, las selecciones mexicanas sub-17 que están compitiendo en los mundiales de la categoría. Volvemos. El doctor Juan Francisco Flores. De pie.
todo el sistema al pueblo. ¡La puerta! Si tocan tu puerta, te toca. Durante todo octubre y noviembre, participa en la encuesta Intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Encuesta Intercensal 2025. INEGI. Michoacán es mejor. Extra, extra, cayó un Nicolaita por las balas homicidas de agentes judiciales. Más crece el mar con el cortejo de su muerte a solas, como crecen los barcos en las olas, como crecen las sílabas del odio, como crecen las bocas enemigas, sangrando el corazón de lo más puro. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabías que exceder solo unos kilómetros el límite de velocidad incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro fatal? Porque cuando aceleras pones en riesgo tu vida y la de los demás. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque soy paramédico y me duele ver morir gente o que queden con discapacidades permanentes por algo que pudo ser prevenible. La movilidad segura es un derecho de todos. La velocidad mata, baja la velocidad. Gobierno de México. El escenario le pesó a los chavos de la sub-17 mexicana porque errores individuales muy puntuales y muy marcados provocaron la derrota ante Corea en la presentación de ambas escuadras. Hoy en la mañana mexicana, por supuesto tarde-noche allá en Qatar, en el Mundial Sub-17, mundial o categoría donde México ha sido potencia, ha ganado 2 veces este campeonato, 2005 con aquella generación que comandó Chucho Ramírez, 2011 con la que tuvimos y además el privilegio de verla aquí en el Estadio Morelos, comandada por Potro Gutiérrez, pues en esta ocasión debut con el pie izquierdo. Y es que Corea aprovechó perfectamente las falencias, los errores del equipo mexicano para ponerse adelante 2 ocasiones, más allá de que había igualado de manera momentánea a México a través de Aldo de Nigris. Lamentablemente pues se consuma la derrota y ahora a pelear cuesta arriba frente a Costa de Marfil y frente a Suiza, que dicho sea de paso ya se enfrentaron, ganó el equipo suizo. Un debut inesperado me parece para el Tri Sub-17 comandado por Carlos Cariño. Sin duda alguna se esperaba bastante más del Tri Sub-17, tomando en cuenta que es una de las categorías donde esta selección suele destacar y suele ser de las protagonistas en estos torneos. Ya se vieron también en algunos otros partidos cuáles van a ser las selecciones que sin duda van a ser candidatas al título. Portugal, alguna de ellas, mismo caso de Brasil y Suiza, que golearon a sus rivales, pero en el caso específicamente de México, pues bueno, fue un partido donde sí dejaron todo en la cancha, hubo entrega, hubo garra. Sin embargo, se nota que el fútbol asiático está creciendo por un lado y por otro lado se nota que estos jóvenes no parecen ser la generación dorada hasta el momento que muchos otros años ha habido, hasta, bueno, mientras son jóvenes evidentemente, y el gol, pues por apuntarlo lo hizo Aldo de Nigris, este delantero que pertenece a Rayados y que puede ser de los que tengan más nombre dentro del plantel. Sí, son varios años en que Corea ha crecido y demostrado un gran nivel, ya no son aquellos equipos que básicos, solo corrían que solo corrían. Digo, después empezaron a perfeccionar y eran los que corrían pero metían golazos, ¿no? Este fútbol ha ido creciendo, es el primer partido, sí se esperaba otro marcador, pero paso a paso vamos a ver que recompongan, todavía hay torneo y esperemos que le puedan dar la vuelta a esta situación para que estén en la siguiente ronda. Pesó mucho el segundo gol en contra, el error que comete el guardameta López me parece que termina pesando demasiado en lo anímico porque fue un error muy grosero, ¿no? Si no han visto la acción, sale del área y prácticamente deja la pelota a merced del rival que termina convirtiendo. Al arranque del segundo tiempo, cuando a México le había costado tanto igualar el marcador en la primera mitad, prácticamente consigue la igualada sobre el cierre del lapso inicial
y este error individual termina pesando bastante, porque México a partir de recibir ese segundo gol ya no logró conectar como en el primer tiempo. En el primer tiempo se vio un equipo que jugó con idea, que atacó por las bandas, que tuvo buena posesión y buena circulación. Le faltó ser más contundente, pero generó bastante en el primer tiempo. En el segundo termina desconectándose el equipo después de ese error, más allá de que lo intenta Carlos Cariño. Por cierto, vimos a Israel Hernández Pat, auxiliar de Carlos Cariño en esta selección, el ex estratega del Atlético Morelia, pero ya con los cambios se parte el equipo, no mete a Bozzo, al hijo de Vicente Matías, juega con 2 nueves, con Denigris y con Bozzo, y el medio campo desaparece. Entonces termina sufriendo México por no recibir, o se veía más cercano el tercer gol de Corea que el propio empate de la selección mexicana. La buena noticia es que el viernes enfrentará a Costa de Marfil, que viene de perder y que también dejó una imagen pues poco agradable frente a Suiza, que termina goleándolo, como bien lo apuntaba ya Ángel Fernando. Así que bueno, lo de México es reaccionar ahora mismo, claro. Porque si bien queda bastante condicionado el grupo y ahora ya no hay margen de error, tampoco me parece que sea imposible dar la vuelta a la situación. Si recordamos en el 2005, cuando se corona México con Chucho Ramírez, con aquella generación fantástica de los Vela, los Giovanni Dos Santos, México arranca perdiendo el Mundial. Después termina dándolo vuelta y ganando pues en aquella ocasión. Sin embargo, bueno, ahora pues sí no fue la presentación más óptima, sobre todo porque se parte el equipo, se descompone después de ese error individual. Yo por eso hablaba de que les pesó el escenario, ¿no? Porque ese gol habla de desconcentración, de nerviosismo por parte de los jugadores. Sí, por supuesto, y además parece que la selección lo que más le conviene en este momento es que Suiza ya se despegue y quede como líder y pelear a partir de este momento por el segundo lugar, porque el partido contra Suiza en la fecha 3 te puede condicionar muchísimo. Sé que me estoy yendo 2 jornadas después, pero en los mundiales así es, una derrota, dejarte puntos en un partido ya no lo puedes hacer más veces. Ya contra Costa de Marfil evidentemente llegas mejor que esta selección, tienes que aprovechar las dudas y la desconfianza que haya en los africanos y ganarles para que por un lado ellos queden eliminados y por otro lado tú tener oportunidades, por supuesto, porque lo más normal es que Corea también pierda contra Suiza. Vamos a ver el gráfico del grupo, precisamente así quedó después de la primera jornada en el grupo F. Suiza con 3 puntos, Corea del Sur con las mismas unidades. Al fondo, México y Costa de Marfil se enfrentarán, como lo observamos a continuación, próximo viernes a las 8:45 de la mañana, tiempo del centro de México, con pues más que la necesidad, la obligación de ganar, de sumar para continuar vivos en esta contienda. ¿Se puede? ¿Hay con qué? Sí. México, se ha venido diciendo, ha llevado un buen proceso entre los chicos, hay buen material y pienso que puede ser un partido que le ayude a tomar vuelo. Sabemos que el duelo final de grupos, de la fase de grupos, es durísimo. Esperemos también que sea benévolo, ya llegue un poco más definido su futuro Suiza. Claro, porque podrían rotar, ¿no? Sí. Como le pasó con Marruecos en el Mundial Sub-20, que Marruecos ya estaba clasificado, rotan en el último partido y México aprovecha. Para ganar. Hay muchas circunstancias, exacto, claro. Pero los jóvenes trabajan bien, hay talento. Carlos Cariño es un jugador experimentado, un técnico con mucho trabajo, entonces confiemos. Ojo a lo que pueda pasar en la portería. Hay un guardameta michoacano en el Mundial con la selección mexicana. Estoy hablando de Abdón Turrubiates, nieto de Abdón Calderón, hijo de Manuel Turrubiates, futbolista del Club León. Inició su proceso, por supuesto, acá en tierras michoacanas. Hoy estuvo en la banca y después de lo que pasó con el guardameta titular, no sé si por ahí pudiera venir alguna modificación y ver al michoacano en acción el próximo partido o en la fase de grupos. Pues así el tema con la sub-17 varonil. Rápidamente, antes de despedirnos, mañana a las 12:30 de la tarde, la semifinal entre México y Países Bajos en el Mundial Sub-17 femenil. México con una actuación extraordinaria de Valentina Murrieta, la guardameta, que atajó 3 penaltis en cuartos de final frente a Italia, 2 en tiempo reglamentario, 1 en la tanda definitoria. De esta manera México se enfrentará a Países Bajos. Ya jugaron en la fase de grupos. México se impuso 1-0 y mañana la semifinal. México llegó a una final
en el Mundial Sub-17 femenil en 2018 y estaría buscando su segunda final. En aquella ocasión la perdió frente a España. Éxito para las chicas y pues bueno, para ponerles un ojo también, que no es fácil llegar a una semifinal de un Mundial. No, eliminar a Italia, una de las selecciones más grandes de la historia, no es ningún hecho menor, y con el aura de haber ganado, de haber parado 3 penales, ya México se merece eliminar a Holanda y clasificar a la final. Pues vamos a esperar, ojalá que haya ese tema de que le ganaste en la fase de grupos, pues te da para pensar que puedes tener el resultado mañana, ¿no? Sí, esperemos. De la forma en que eliminan a Italia, caray, deben traer el ánimo, sí, hay que saber encauzarlo para que se note en este partido de mañana, ¿no? Pues ahí está el tema de las selecciones mexicanas, ambas sub-17 que están jugando en estos momentos el Mundial de la categoría. De esta manera, estamos llegando al final de este espacio. Ángel Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Gracias. Un placer. Mi querido Juan Arévalo. Marco. Que todo siga bien. Y bueno, pues gracias al equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hicieron posible esta entrega, por supuesto. Bueno, a ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasillos. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Hay cosas que asustan, pero tu libertad financiera no debería ser una de ellas. Este Halloween le damos un dulce premio a tu puntualidad con una tasa especial del 22.80%. Caja Morelia te presta hasta 250,000 pesos sin necesidad de garantía para hacer realidad tus proyectos sin miedo. Acércate a tu sucursal más cercana y pide tu dulce recompensa. Aprovecha que este mes de Halloween la tasa de tu préstamo no da miedo, da tranquilidad. Caja Morelia Valladolid, crecemos juntos. Todo el sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta